Bueno, yo voy a dejar acá el análisis. Gracias por tu tiempo. Espero no haberte decepcionado, pero no puedo más. Ya se me quemó la cabeza y acá en Argentina están haciendo como 40 grados de calor, así que chau. Hoy vamos a escuchar y analizar musicalmente por primera vez en el canal a la cantante japonesa Aimer. Este video va dedicado especialmente para uno de los miembros más recientes del canal, Whiplash. Así que querido, este video va dedicado especialmente para vos. Gracias por tus recomendaciones que iremos haciendo poco a poco. En el área de miembros va a estar la reacción completa a su vida y acá vamos a dedicarnos más a escuchar fragmentos y ver el análisis de por sí. Vamos a escuchar la canción Sankyo Sanka, si es que la he pronunciado correctamente, que es el tema de apertura del Barrio Rojo del anime de televisión Demon Slayer Kimetsu no Yaiba. Así lo tradujo Google. Si me estoy equivocando, corregime debajo en los comentarios, pero vamos a ver cómo dice esta canción interpretada por Aimer. Bueno, creo que voy a abandonar el análisis inmediatamente porque hay muchísima información. Ya desde el vamos hay un piano muy clásico de anime, muy poderoso. Fíjate que si esta es la introducción, no quiero pensar qué nos vamos a encontrar en el estribillo. Y ni siquiera te digo si tiene un solo esta canción. Ya sabemos que los openings de anime tienen todo este poder, pero me esperaba algo más mesurado, más tranquilo para arrancar. Bueno, esto más que una Big Band es una Big Bang XL. Hay muchísimos bronces sonando de fondo. Recordemos que los bronces son los instrumentos de vientos metales como trompetas, trombones. Pero fíjate que en esta sección la tónica parece ser un sol sostenido, ¿bien? O la bemol, como más te guste verlo. Y fíjate que en esta segunda parte de la introducción, la primera fue como ese piano tan muy a lo hardcore o a la música para anime que ya estamos acostumbrados. En esta segunda sección aparece ese riff, pero con las voces tan, tan, tan. Y arranca como si fuera una escala pentatónica. Maravilloso. Ahora lo vamos a diseccionar un poco más. Maravilloso, maravilloso todo esto. Gracias Whiplash por esta recomendación, como así también a todos los otros miembros del canal que se encargan de hacer estas recomendaciones para que podamos hacer estos videos en duplicado. Un video va para el área de miembros únicamente, que para poder acceder al mismo tenés que convertirte en miembro del canal presionando en el botón de abajo que dice unirse, y luego este video un poco más específico sobre estas cuestiones musicales que estamos tratando. Pero fíjate que el riff vendría a ser algo así. Primera parte, y la respuesta. Toda la primera gran pregunta. Después reexpone lo mismo. Y cierra todo maravillosamente bien. Y al principio me parece escuchar esta bajada, que es como la de Ray Charles, de Hit the Road Jack. Pero en formato anime, que es hermoso todo. Y ahora debería empezar a cantar Aimer. ¿Lo estoy pronunciando bien? ¿Se dice Aimer o Aimer? ¿O tiene otra forma de decírselo? No sé, yo lo vi escrito así y lo digo así. Te pido disculpas si no es la manera correcta, pero vamos a escuchar a esta cantante de la cual me han hablado muchísimo en los comentarios de los videos de Ado, en el de Lisa también y otros más. Es maravilloso todo esto, hay muchísima información otra vez, no nos vamos a poner a sacar todas y cada una de las notas porque esto va a ser un video que va a durar una hora enterísima. Después podemos hacer en todo caso algún otro formato para poder descubrir de qué se trata todo esto, pero fíjate que hay una megalomanía tremenda. No sé de qué va el anime en este caso, el videoclip también está buenísimo, parece en las calles de Tokio, Osaka, no sé, alguna ciudad japonesa ha de ser, o bien es una ciudad de fantasía, o bien es la ciudad en la que transcurre el anime, desconozco absolutamente porque no vi el anime, pero si te pones auriculares vas a escuchar todas y cada una de las cosas que están ocurriendo, como el piano, los vientos metales que mencionamos, la batería que está súper agresiva y algunos soniditos que van transitando de un lugar al otro, junto con la voz cristalina de Aimer, que en un momento aparecen dos voces, que entiendo que será su misma voz haciéndose coros a sí mismos, que queda
maravilloso. Acá pasamos a una sección un poco más esperanzadora. A mí me da la sensación de que es parecido a un estribillo esta sección. Aparece un mi mayor, que en este... recordemos que si estamos en sol sostenido menor, que es una escala muy difícil de utilizar. Uno dirá, todas las escalas son más o menos parecidas, pero por lo menos en el piano es muy compleja para tocar porque tiene muchas teclas negras, pero ya estamos acostumbrados a que en la música para anime aparezcan estas escalas tan, no raras, pero sí poco utilizadas en el común de la música. Y fíjate que en esta sección que decíamos va a este mi mayor, donde plancha un poco más, se queda un poco más, pasa al si mayor. Y luego creo que va a este fa sostenido, si no me equivoco. Vamos a corroborarlo en un momento más. Bueno, efectivamente va al fa sostenido. Gracias Whiplash por darme todo este trabajo. Estoy encantado con esto. Igual me encanta. Mi mayor, si mayor, fa sostenido. Y después parece que hace un disminuido para llegar hasta el sol sostenido otra vez. Y después convierte este sol sostenido en un sol sostenido mayor, es decir, en un acorde dominante. Es muy interesante y muy nutritivo para uno como músico escuchar esta clase de música y ponérsela a sacar durante mucho tiempo. Ahora yo estoy intentando sacar lo más que puedo ir apenas porque hay muchísima información, pero ponerse a estudiar esto a uno lo puede formar muchísimo, porque en cuanto a la estructura, lo que llamamos habitualmente la forma de una pieza, es siempre todo muy ordenado, por lo menos en todas las canciones que fuimos escuchando de este género, y a la vez utilizan muchos recursos que a uno le llaman la atención poderosamente porque siempre funcionan y a veces se repiten. Y sin embargo, cada vez que lo escuchamos, por lo menos a mí me causa una gran y grata sorpresa. Así que, avancemos. Bueno, yo voy a dejar acá el análisis. Gracias por tu tiempo. Espero no haberte decepcionado, pero no puedo más. Ya se me quemó la cabeza y acá en Argentina están haciendo como 40 grados de calor, así que chau. Bueno, muy bien. Hemos vuelto. Y acá lo que ocurre aparentemente es que empieza a hacer un grado conjunto ascendente hasta que desemboca en lo que entiendo que va a ser el estribillo, porque imagínate si toda esta presentación fue el preestribillo o una segunda estrofa que al final se convierte en un preestribillo, el estribillo tiene que reventar todo. Entonces hasta acá teníamos esta progresión muy tranquila con el disminuido que nos lleva hasta el sol sostenido, que lo convierte en el mayor, y este sol sostenido mayor va a derivar en este ascenso porque va a resolver en el do sostenido menor. Todo es musicalmente preciso, porque uno dice, bueno, tenés un acorde menor, lo convertís en un acorde dominante, que fíjate que parece que le da más brillo, no importa si entendés o no el término técnico, lo que importa es que escuches la sensación que genera, que abre, genera tensión y cae en el do sostenido para seguir subiendo. Y resolver en lo que entiendo que será el estribillo, salvo que nos amague y nos lleve para otro lado. Me está gustando mucho esto. Cualquier otra recomendación al respecto es bienvenida debajo en los comentarios. Escuchaste ese sus4, ¿no? Un sus4 es un acorde que en vez de tener la tercera, esa tercera es reemplazada por su cuarta, ¿no? Por ejemplo, si estás en mi mayor, en vez de tocar mi, sol sostenido, si, tocas mi, la, si, que es la cuarta, y esa cuarta genera esa atracción de resolución hacia la tercera que queda maravilloso. Y esta parte de la canción, vamos a seguir escuchando un poco más y después voy a intentar sacar todo, a ver qué tal, pero vamos a llegar a ese sus4 que es hermoso. Y además tiene esas campanitas de fondo que quedan divinas. Bueno, claramente no puedo ver el videoclip y escuchar la música a la vez porque si no me distraigo completamente. Por favor, recomendame cualquier otra canción de Aimer inmediatamente debajo en los comentarios. Sé que también hizo un first take de ese programa maravilloso en los que en una sola toma graban
en una sola toma graban una canción, como ya hemos visto en el caso de Lisa. Creo que de Yoasobi también, no, de Yoasobi no lo hemos visto todavía, pero lo podríamos ver, entonces cualquier recomendación es bienvenida debajo en los comentarios. Entonces fíjate que el estribillo comienza otra vez en sol sostenido menor, va al mi mayor, por lo que estoy escuchando, sube al fa sostenido mayor y hace este movimiento maravilloso que a todos nos encanta. Esta es la música que uno escucha inmediatamente y dice, no sé qué está pasando, pero me está gustando mucho. Bueno, eso que está pasando ahí es el famoso sus 4 sobre el si, que resuelve en el si mayor. Todo genial, 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 gracias. Calor que hace. Maravillosa resolución, y como no podía ser de otra manera, desde el estribillo salen hacia la introducción nuevamente, ese riff vocal que habíamos escuchado al principio, que queda maravillosamente bien, que entiendo que no son las voces que escuchamos, la de ella, la de Aimer, sino de otras personas, así que queda muy bien. Si te gustaría ver este video sin estos cortes comerciales que debemos hacer por cuestiones de copyright, te invito a formar parte de la comunidad del canal convirtiéndote en miembro del mismo presionando en el botón de abajo que dice unirse. Además, vas a poder solicitar cualquier reacción análisis dedicada especialmente para vos y ver, como dijimos, estos videos sin estos cortes. Así que avancemos un poco más para ver si nos encontramos con algo nuevo. Bien, lo que acaba de ocurrir ahí es que habían reexpuesto lo que decíamos del riff, pasaron a una estrofa bastante tranquila, mesurada, con muchas comillas de cada lado, ¿no? Mesurada o medida respecto a la grandilocuencia del estribillo y del preestribillo. Pasamos a ese preestribillo, precoro o puente y desembocamos ahora efectivamente en un solo de guitarra hiper épico, bien característico del anime que tanto nos gusta. Así que, muy bien, Aimer. No sé si ella es productora o solamente se dedica a cantar, pero sea como sea, esta música suena 10 puntos. Y fíjate que toda esa parafernalia guitarrística que escuchamos en el medio fue para prepararnos para la grandilocuencia, como decíamos antes, del estribillo nuevamente. Entonces desemboca, encima hace un riser, ese que va creciendo, corta de repente e ingresa con la voz de Aimer en el estribillo para ir cerrando esta maravillosa canción que se llama Sankyo Sanka. ¿Qué significa? Déjalo escrito debajo en los comentarios. Estamos cerca del final de la canción que dice de la siguiente manera. Viste que lo que están usando como transición también, además de mucho sonido por todos lados, son esos pequeños breaks, pero musicales, porque la voz de Aimer sigue cantando y sirve como unión entre una sección y la otra y todo resulta muy orgánico. Fíjate cómo en este caso no han dosificado para nada la información. Nos tiraron toda la música desde el principio, nos dijeron todo lo que iban a hacer desde el principio y nos siguieron rompiendo la cabeza musicalmente hasta el final de la canción, que termina de la siguiente manera. Y escuchaste ese piano hiperpoderoso y bien atacado que terminó sobre el sol sostenido como en la tonalidad en la que habían comenzado. No han modulado a ninguna otra tonalidad, pero hubo alguna pequeña inflexión en el medio al cuarto grado, cuando decíamos que el sol sostenido menor se convertía en dominante e iba al do sostenido menor. Bueno, fíjate que no hace falta modular, con una sola tonalidad podés hacer estas cosas maravillosas. Así que muchísimas gracias Whiplash por esta recomendación. Y a vos, si llegaste hasta acá y te gustó este video, recordá que podés suscribirte, darle un like, dejar un comentario y compartirlo con tus amigos y amigas para que pueda llegar a más personas. Por lo pronto nos vemos en estos otros videos que ya tengo preparados especialmente para vos. Chao.